Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Bienvenidos a Color al Aire, un podcast de PPG. Mi nombre es Natalie Serna y hoy estamos aquí para hablar de un tema que nos encanta y nos apasiona mucho. Hoy vamos a hablar de todo lo que tenemos que saber sobre el color de nuestro vehículo. Para eso tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Camilo Jurado. Camilo es el director del negocio de repintado de PPG para la región andina. Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Nati, feliz de la invitación. Muchas gracias por participarme en este espacio. Qué rico. Bueno, empecemos a hablar. Por supuesto. Contanos, Camilo, ¿cómo inicia la historia del color en los vehículos en el mundo? Muy Nati, pues yo creo que posiblemente hasta me quede corto porque hay mucha información relacionada con este tema. Pues yo creo que habría que hablar como de los hitos que han marcado el tema del color. Yo podría apoyarme de pronto en lo que se veía en la década de los 1900, y no voy a ir al año porque ya sería muy estadístico, pero se veía el tema de color, realmente había desarrollo, era un poco más monocromático, eran colores más planos y se veía tema de color, de pronto no una gama como la que hoy tenemos disponible. Se veían temas verdes, se veían colores amarillos, pero el mercado fue cambiando y evolucionando. ¿Por qué? Porque anteriormente los procesos de las armadoras o las manufactureras de la industria automotriz eran muy artesanales. Entonces, incluso se habla de que se pintaba con medios como manuales, como pinceles, brochas. Entonces, claro, los tiempos en esa industria de una fabricación de un vehículo podía tardar entre 8 semanas hasta 12 semanas la fabricación de una unidad. Con el desarrollo de la industria, pues ya algunas de las manufactureras pues empezaron a salirse de la caja y bueno, empezaron necesidades diferentes también. Se habla mucho de, luego de la Primera Guerra, hubo una disponibilidad de materia prima que no sabían qué hacer con ella y empezaron a construirse desarrollos en ese entorno. Uno de ellos es que empezó a darse como la pintura nitroacrílica, porque la nitro fue una materia prima muy usada en la guerra. Entonces ahí se desarrolló un tipo de tecnología de pintura que permitía secar incluso sin medios mecánicos, eran secados al aire. Y por eso la pintura incluso era un cuello de botella dentro de la manufactura, era de las que más tiempo se utilizaba desde la preparación hasta el acabado en el proceso de automotriz. Luego de eso empezaron a surgir otras soluciones, por ejemplo la pintura esmaltada, que uno de los pioneros fue Ford. En ese sentido, de hecho, empezaron a desarrollar una línea de producción donde llegaron a pasar de casi 12 semanas en la construcción de un vehículo a 6 horas por unidad. Wow. Pero claro, ya tenían que eliminar ¿cuál barrera? Pues la variable del color. Entonces ellos decidieron irse incluso muy minimalistas con un solo color, el negro, y lo llamaban Black Japan o algo así. ¿Eso qué les permitió? Pues tener una producción más acelerada para entregar más vehículos, aunque en ese momento pues la adquisición en cuanto a vehículos era muy limitada. Es decir, ya había una forma mucho más rápida de producir vehículos en ese entonces, pero se estandarizó un mismo color para casi que toda la población para poder agilizar mucho más la entrega de los carros. Si bien, como te digo, habían colores, pues la verdad es que se pensaba en agilizar el proceso y eso era uno de los facilitadores. Luego pues empezaron a verse algunas tendencias o influenciadores en el mercado automotriz. Uno de ellos fue la industria de las carreras, por ejemplo. En Europa se hacían ya torneos de carreras automovilísticas y casi que el tema de los colores empezó a ser muy influenciado por el país, que era como el dueño de la casa de la marca que corría. Entonces te hago unos ejemplos. Para Inglaterra, el Aston Martin, que es un emblema, era verde, entonces empezaron a darse tendencias en ese sentido. Francia, azules. El rojo, ¿cuál crees que era el rojo? ¿Para qué país? Italia. Es uno de los colores emblemáticos en la manufactura de Italia por sus marcas emblemáticas como lo son Ferrari, por ejemplo. Entonces ahí empezó a darse una influencia en el tema del color derivado de las carreras. Es decir que
También el regionalismo en cada uno de los países marcó tendencia en el tema del color automotriz. Sí, totalmente. De hecho, casi que los países que manufacturaban esos vehículos de carreras empezaron a orientar en un color en específico y eran reconocidos por un color en específico. Luego se fue desarrollando con el tiempo el mercado y si bien había como esos colores que los identificaban, empezaron a ingresar nuevos países al mundo de las carreras. Entonces ya empezó Argentina con sus pilotos, España con sus pilotos, y ahí empezó a cambiar un poco el tema del mono cromático. Incluso ya empezaron a verse vehículos bitonos y desde ahí se manejaba como estas alternativas y asociadas mucho a los países. Después de eso yo diría que ya más adelante en la época de los 80, 90, pues hay unos desarrollos tecnológicos mucho más avanzados en las ensambladoras, con tecnologías que ya requerían medios incluso para facilitar los procesos y acelerarlos en el curado, que es como donde sella el recubrimiento, y se empiezan a ver tendencias más innovadoras en temas de color. Entonces ya vienen acabados más especializados, por ejemplo en los 90 con los productos que son como metalizados. Ahí se empiezan a ver tendencias metalizadas y ahora ni hablar, pues ahora hay todavía una gama mucho más divertida. Ahora ya tenemos productos perlados, que es un acabado que se encuentra mucho en la actualidad. Hay acabados mate, en una industria que de pronto está muy asociada a vehículos de alta gama. Camilo, dentro de toda esta gama de posibilidades de elección de color que tienen los usuarios hoy en día, ¿cuáles son esas pautas que tienen a la hora de decir este color es el que quiero para mi vehículo? O también, ¿cuáles serían las recomendaciones a la hora de seleccionar el color para mi vehículo? Pues Nati, yo creo que hablar específico de un parámetro para tomar esa decisión no existe. Si tú dices, bueno, yo voy a adquirir un vehículo, pero yo sé que con un vehículo me quedo determinado número de tiempo, yo voy a cambiarlo cada determinado, entonces buscan una gama de colores que sean mucho más comerciales. Hoy por hoy, ¿qué colores son como los que más tienen participación en el mercado? El blanco es sin lugar a dudas el líder a nivel global. Luego está el negro y los colores plateados o grises, que yo los agrupo mucho ahí. Dependiendo de la región, el negro y el gris se cambian, pero son como los colores predominantes, como que decimos, nunca pasarán de moda, y uno sabe que si compra un vehículo de esos colores va a ser como más fácil la comercialización. Es uno de los ejes motivadores en la compra. Cuando tú eres de pronto, obviamente que necesitas un vehículo para el trabajo, ahí entra un factor determinante que es, bueno, cada cuánto voy a lavar yo el vehículo, cómo se le ve menos la contaminación o la suciedad del vehículo. Entonces las personas investigan a cuál o no. Por ejemplo, a los oscuros se les nota mucho más una gotera seca o con polvo. Entonces eso también juega un papel importante a la hora de seleccionar un vehículo para el uso laboral. Y hay otros factores que yo creo que también es importante que las personas conozcan, que de pronto no han estudiado hasta ese punto, pero un determinante, claro, es por ejemplo el factor climático. En términos de ¿qué? De que hay unos colores que son facilitadores de ahorro. Entonces, por ejemplo, el blanco tiende a ser un color que por sus particularidades refleja el sol. Entonces, al reflejar el sol, evita que se condense el calor dentro del vehículo. Entonces, por ejemplo, para zonas calientes es bueno porque tienes una percepción al conducir mucho más cómoda, ahorras energía del vehículo respecto del consumo del aire acondicionado. Entonces, ese es otro de los factores que a veces es determinante. Las temporadas, por ejemplo, cuando hay inviernos que la oscuridad se hace más acelerada o al contrario, hay personas que seleccionan el color por la visibilidad en cuanto a la vía, a la carretera, porque los hace de alguna u otra manera en términos de seguridad, pues mucho más seguros, valga la redundancia, para la conducción, porque son más vistos. Ahí cuáles podrían estar, los blancos y los grises, por ejemplo. Yo creo que lo que nos muestra el mercado automotriz es que definitivamente se ha mantenido una tendencia y las personas siguen como conservando esos colores emblemáticos que podríamos decir los tres, pero la realidad es que hoy
lo bonito del mercado de la pintura es que aún y conservando esos tres colores como los de más rotación, lo que ha tratado de hacer la industria, y en eso pues nosotros nos especializamos, es que hacemos muchas variables de esos tres colores. Entonces ahora tú encuentras un blanco que tiene efectos perlados azules, efectos perlados rojos, morados, igual en los negros. Entonces ya uno ve un color que puede que a lo lejos se vea naturalmente blanco, pero cuando tú te acercas dices, wow, qué hermosura este color, no había notado ese efecto. Camilo, hay otra pregunta que me gustaría hacerte y es que en el medio se escucha, no sé qué tan cierto sea, que a veces hay colores que en términos de asegurabilidad son mucho más costosos que otros colores. Pues Benati, yo creo que eso es un paradigma. Realmente no se ve tanto, o no he escuchado por lo menos esas variables con las aseguradoras que a veces trabajamos de la mano junto con ellos para entender las necesidades del mercado. La verdad es que no, las pólizas no cambian de acuerdo al color. Sin embargo, el color sí determina en muchos casos pues las dificultades que puede tener una reparación en un vehículo. Hay colores a los cuales es mucho más difícil desarrollar en el mercado automotriz la igualación, entonces puede ser un factor que también influya incluso desde la selección de un vehículo, pero la póliza determinantemente pues no es que sea diferente. Sí puede variar también el costo del mantenimiento para que el vehículo se mantenga. Hay algunos que van a requerir que tus cuidados sean mucho más exhaustivos en unos colores que otros, es simplemente eso. Entonces, ahora que estamos hablando de reparaciones, vamos a entrar al mundo del repintado automotriz, que es tu expertise, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar sobre todo el tema del repintado automotriz? Lo que nosotros facilitamos en la industria del repintado automotriz como compañía es que cuando hacemos una reparación de un vehículo, pues garantizamos que esté prácticamente el mismo sistema que se hace dentro de una armadura original, desde la preparación de la pieza que se va pues a reparar, ¿cierto?, hasta el acabado. Entonces, dependiendo también del nivel de daño que tenga la pieza, pues entran a participar diferentes tecnologías o productos. Te pongo un ejemplo, cuando es un daño fuerte, por decirlo así, donde la pieza no tiene reparación, pues hay una pieza que llega ya con un pretratamiento acondicionada para el proceso de pintura y ahí utilizamos un sistema de pronto más light desde el punto de vista de la reparación, pero garantizando todas las películas protectoras de la pieza, el primer, el producto que es como el color o la base color, el barniz, que es el que da la apariencia y protección en la película final. Todo eso que es lo que permite generar unas películas, ¿cierto?, que lo que hacen en la pieza es protegerla ante el ambiente con el que va a interactuar. El sol, el agua, ¿cierto? Entonces eso hace parte de un proceso. Pero cuando, por ejemplo, es una reparación de la pieza y no un cambio, ahí entran a jugar diferentes productos adicionales para precisamente acondicionarlo. Ahí es donde empiezan a utilizar, como por ejemplo las masillas para corregir imperfecciones que de pronto en la latonería no se lograron hacer hasta el 100%. Y te decía que me gusta mucho tener esta oportunidad. ¿Por qué? Porque aun cuando tú repintes un vehículo o lo repares, no quiere decir eso que la originalidad del vehículo como tal se tenga que perder. Por eso es determinante hacerlo con unos buenos productos, pero también con un buen taller o proceso productivo de reparación. Eso es vital. Yo tengo una anécdota muy singular que a veces damos en los cursos, donde hemos entrenado a técnicos que son bien escasos ahora en el mercado y les enseñamos técnicas de aplicación y de reparación, donde les decimos, miren, hemos hecho esto en vehículos que van para peritaje y el vehículo pasa como original. No le detectaron absolutamente nada. ¿Qué es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de seleccionar un taller para hacer un proceso de repintado automotriz? Mira, Nati, yo
En mi posición, pues yo tengo clientes de todo tipo. O sea, tengo clientes que son talleres, concesionarios muy especializados en marcas que garantizan que su personal tenga un nivel de profesionalismo, certificaciones, las marcas los capacitan, les hacen seguimientos. En muchos casos uno dice, pues va casi que a la fija. Hay clientes de pronto un poco más relacionados al mercado de multimarcas, ¿cierto? Que también hacen trabajos muy profesionales, pero todo depende de qué. Pues de que sea un técnico que se haya preparado, que haya tomado adecuadamente el uso de los productos, que se esté actualizando constantemente, porque la forma en la que tú reparabas hace 6 años no es la misma la que reparas hoy, han cambiado muchas cosas. Entonces lo importante es que uno pueda tener tranquilidad de las personas que van a interactuar con esa reparación. Uno como cliente final no tiene cómo certificarlo, ¿cierto? Ahí uno no va a preguntar en un taller, ven, y este tiene el estudio, este no. Uno, ¿cómo puede hacer eso? Pues darte la oportunidad de, antes de entregar tu vehículo en ese taller para tu reparación, pues ir a mirar cómo trabaja, cómo son sus acabados. Y eso es fácil. Tú al asesor que te atiende, muéstrame un vehículo que esté por terminar, por entregar, para yo ver cómo es su acabado, para ver cómo terminó. De pronto en la preparación, cómo lo hacen. Una de las ventajas que tenemos nosotros como compañía es que hoy por hoy somos los líderes en el mercado original. Entonces muchas marcas nos reconocen en el repintado porque pues tenemos la pintura que es capaz de replicar ese sistema original. Y facilita, ¿cierto? Y genera esa recordación en el consumidor. Entonces, que vayas y veas una marca que reconozcas, que tenga reconocimiento en cuanto a calidad, que puedas ver el taller cómo trabaja. Son como los factores que yo creo que pueden ayudarte a tomar una decisión acertada. Camilo, otra pregunta sería, ¿el tema de repintado automotriz es exclusivo para reparaciones de colisiones, de accidentes, de rayones? O si, por ejemplo, yo tengo un carro hace 20 años, mi carrito, que lo quiero mucho, pero que ya la pintura realmente está necesitando un cambio porque ya está un poquito deteriorada, ¿yo puedo acceder a un proceso de repintado para darle un cambio completo de look a mi carro? Hay dos formas en las que uno puede ir a un taller, a una reparación, a hacer un upgrade de tu vehículo. Una, porque pues te chocaron, que ahí la recomendación es que cuando te choques trates de ir lo más rápido posible, porque pues finalmente el vehículo va teniendo un deterioro en la pintura y necesitas repararlo para evitar que el sustrato o la pieza se vaya a oxidar o vaya perdiendo propiedades de seguridad. Pero otro definitivamente es cuando ya tú tienes un vehículo en que lo ves y dices, ay, no, esto está manchado, tiene parches, se está descascarando, porque también va a seguir aumentando esa fragilidad en las piezas si permites que se vaya deteriorando. Y ahí hay diferentes prácticas. Entonces, una de esas es hacerle una intervención al vehículo. Incluso ahora lo que las tendencias del color hacen es precisamente motivarlo, porque tú tenías un vehículo de hace 10, 12 años con un negro plano que no tiene efecto, y dices, no, pues voy a mantener mi vehículo negro, pero le voy a dar un efecto, y hacen un esfuerzo para comprar un cambio de color que tenga esas características actuales. Y hay otro que se conoce como baño María, que es como, ay, voy a hacerle un retoque, como cuando uno se va a maquillar. Y también son unos procesos más light, donde también puedes pintar todo el vehículo completo, de pronto no con toda la estructura que se hace en una reparación, porque no vas a tocar estructuralmente las piezas, y simplemente a matizar o aplicar color y volver a barnizar para generar la protección. Entonces eso puede ayudarnos pues a seguirlos manteniendo dentro de tu corazón y que sean duraderos. Cami, sabemos que hay tecnología en todas partes y hay tendencias también en términos de innovación. Desde la pintura automotriz, ¿qué podemos encontrar hoy en día como tendencias de innovación? La verdad es que la compañía, si algo nos mueve, es la mejora continua. Hacer las cosas hoy mejor de lo que las hacíamos ayer. Y en ese sentido es muy dinámica la compañía. Entonces estamos trabajando tecnológicamente en facilitarle la vida a los talleres de reparación. Entonces, si lo viéramos desde la perspectiva de producto, pues es innegable que ahora muchos de los procesos buscan un tema de sostenibilidad, que seas amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, la tecnología base agua es uno de los factores que hoy por hoy es más
potencializadora de esas buenas prácticas. Hay soluciones muy robustas en ese sentido. Otro de los valores que nosotros tratamos de darle al mercado, te comentaba en las preguntas anteriores, uno de los retos que tenemos mayores en la industria es el conocimiento técnico, la profesionalización. ¿Qué es lo que busca PPG con todo esto? Es, bueno, si sabemos que esto es un dolor, una necesidad del mercado, ¿cómo le facilitamos la vida a estas personas? ¿Cómo ayudamos a sus procesos de formación sean más ágiles y más rápidos? Porque pues hay que estar recambiando y generando como este tipo de profesionales al mercado. Entonces ahí estamos trabajando en un proceso automático de colorimetría. Hay una solución que de hecho iniciamos en el país el año pasado. Es una máquina que hace el proceso tintométrico automático, la llamamos la MUVOC, donde el colorista o el igualador pues tiene las posibilidades de que cuando te llega un vehículo con una herramienta adicional que también tenemos disponible que se llama espectrofotómetro, leen el color del vehículo, el lector toma unas fotos con luces especiales, lee diferentes coordenadas y te sugiere, bueno, va y lo conectas en la máquina o en el software que tenemos de color, que también es un abanico global, y te dice, bueno, este carro que tú vas a reparar, nosotros tenemos en nuestros sistemas de PPG esta fórmula desarrollada, ¿cierto? Y tienes la posibilidad adicional a que ya te dice con cuál deberías tú irte, la posibilidad de tener un comparativo visual a través de otra herramienta tecnológica que llamamos Visualize. Entonces allí lo que el igualador puede observar es cómo está el carro que vas a pintar versus la fórmula que tenemos, revisar si requiere o no algún ajuste. La verdad es que ya hay algunas que salen incluso listas para aplicar. En otras lo que hace es que le dice al colorista, ven, tienes que ajustarle de pronto un tamaño ya con la expertise que ellos tienen y les evitas tener que hacer más ensayos, más muestras. Entonces estamos facilitándole, como quien dice, la vida en términos de tiempo y de costos al mercado automotriz a través de estas herramientas tecnológicas. Más o menos, ¿cuánto puede ser el ahorro en tiempo utilizando este tipo de herramientas tecnológicas? Pues Nati, las estadísticas, y te hablo estadísticamente para no llevarlo a la emoción, porque yo me emociono cuando hablo de tecnología, pero nosotros en Europa ya tenemos más de 2.400 equipos, si mal no recuerdo, pueden ser ya mucho más. En Estados Unidos la implementación es acelerada y también tenemos, entonces ya hay unas estadísticas en las que se ha demostrado que más o menos se puede fabricar 30% más en color de lo que tú haces en un proceso regular, sin ese tipo de ayudas tecnológicas. Y eso se traduce en tiempo, pero también en productividad, que si el taller logra utilizarla de la manera correcta, pues te permite ingresar más vehículos, ¿cierto? Y entregarlos más rápido al cliente, que al final es lo que queremos todos. Uno entrega un carro en un taller y dice, ay, ¿cuánto me lo irán a demorar? Porque eso es tiempo, es dinero, es calidad de vida por los transportes que tienes que tomar. Hablando de todos estos procesos de la pintura de nuestros vehículos, me parece muy importante que podamos darle a las personas algunas recomendaciones o tips básicos para el cuidado de su pintura. Buen punto. Por supuesto, eso finalmente es lo que garantiza que perdure, obviamente, y tu vehículo no se deprecie de alguna forma. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay una que diría yo que es de las más determinantes y es el lavado, ¿cierto? La recomendación que regularmente nosotros damos es que un vehículo se esté lavando más o menos entre un mes y medio, dependiendo también pues de lo que lo circules y el tiempo que esté haciendo. ¿Por qué? Porque eso evita que las partículas que tenemos o interactúan en la contaminación pues se adhieran a las películas que tiene el vehículo y sea más fácil el mantenimiento. Otro de los puntos que puede ayudarnos en ese sentido es la protección contra el sol. El sol por naturaleza es un medio que desgasta, ¿cierto? Las películas de protección de pintura. Y dependiendo de la exposición, pues empiezan a deteriorarse. Incluso la química misma de los pigmentos reacciona con los rayos ultravioleta. Entonces algunas de nuestras soluciones tienen esa función de repeler esos rayos, pero el tiempo igual hace que el desgaste por naturaleza se vaya generando.
¿Cuál es la recomendación pues ante eso? Pues tratar de dejar el vehículo estacionado en lugares que sean con techo, que no estén obviamente con esa exposición, o que busques que el sol de la mañana no te esté dando directo y puedas dejar el vehículo estacionado en un lugar que de pronto lo proteja. ¿Qué otras recomendaciones? Definitivamente si tienes un hábito de lavado, pues también hay uno que cuando nosotros aplicamos la pintura, la finalidad de esto es generar películas de protección, ¿cierto? Hay otra que se genera que no necesariamente es pintura, que por ejemplo son las ceras, ¿cierto? Las ceras, cuando tú lavas tu vehículo, es recomendable cada número determinado de meses, dependiendo del uso que le des, es esa recomendación, no podría hablar de un estándar, pero sí es importante que de vez en cuando en tu lavado incluyas un encerado, porque ese encerado lo que hace es generar una película protectora adicional que va repeliendo el polvo, la lluvia, las partículas que se van pegando al recubrimiento. Es otra. Y ya, si de pronto después de todos esos procesos tu vehículo definitivamente ya en tu lavado muestra un deterioro, hay algunos procesos un poco más profesionales que lo que hacen es recuperar la apariencia original. ¿Cuáles son? El polichado, esos procesos hay algunos que ya se están usando mucho que hablan del acabado cerámico, por ejemplo, que ahí me atrevería a decir que si van a hacer ese proceso traten de investigar muy bien al taller o a la compañía que les va a hacer este proceso, porque lo que pretende hacer la película protectora es generar capas, ¿cierto? Y en algunos casos donde aplican estos productos, lo que hacen para aplicarlos es desgastar la película del barniz. Entonces le vas restando protección y luego colocan otra, pero no alcanzas un nivel de espesor sobre el recubrimiento, por el contrario lo desgastas para poderlo aplicar. Sí, te va a proteger un número determinado de meses, va a tener una apariencia bonita, pero finalmente estás desgastando la pintura si no haces un proceso adecuado. Nosotros desde la pintura tenemos soluciones de acabado cerámico, que lo que hacen es a la película del barniz generar una película adicional perdurable por mucho más tiempo. Incluso nosotros ese proceso es súper profesional porque lo pintas y eso para que le entre una uña, un rayón es complejo. O sea, son barnices muy robustos en términos de tecnología que repelen muy bien los daños en ese sentido. Incluso hemos hecho esta aplicación en productos que no necesariamente son automotrices y que están expuestos incluso al barro, a esto, y han perdurado por mucho tiempo la durabilidad de la apariencia en el barniz. Bueno, Cami, muchas gracias por toda esta información tan valiosa. Ya vamos cerrando nuestro podcast del día de hoy, pero antes de cerrar te vamos a hacer una serie de preguntas, una ráfaga de preguntas rápidas y nos vas a contestar lo primero que se te viene a la mente. Ay, espero que sea muy comprometedor. No, va a ser muy enfocado en el tema automotriz. ¿Estás listo? Claro que sí. Si pudieras escoger en este momento cualquier color de toda la gama de colores para tu vehículo, ¿qué color escogerías? El blanco, sin duda. ¿Qué acabado escogerías, mate o brillante? Brillante y perlado, me encantan los efectos. Con el tema de la transmisión, ¿prefieres mecánico o automático? Después de conocerlo automático, no me cambio por nada. ¿Prefieres automóvil o SUV? Tengo familia, ya eso es un factor determinante, yo creo a veces me iría por una SUV, por confort. Ahora las SUV casi que son automóviles también, entonces por espacio, por confort, por versatilidad creo que me iría. Y la última pregunta, de toda la historia automotriz, ¿cuál ha sido el modelo de vehículo favorito para ti? Uy, esa sí es comprometedora porque tengo clientes de todas las marcas. No, la verdad es que pues no estoy casado, como que cierre los ojos y diga este es el carro de mis sueños. Hay muchos que son los carros de mis sueños. De pronto me enfocaría más a irme hacia atrás, a mi infancia. Y el carro con el que me desvivía jugando y no soltaba y podía coger miles y terminaba jugando con él mismo era un Lambo color rojo. Que tenía y era como el carro con el que soñaba desde chiquito, y de pronto por los afectos que eso involucra me iría con ese. Pero la verdad es que hoy no tengo preferencias, hay muchos modelos hermosos que nos gustaría.
yo creo que a muchos tener. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por brindarnos toda esta información tan chévere. A todos ustedes, muchas gracias también por haber escuchado una nueva edición de nuestro podcast. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube y en LinkedIn como PPG América Latina y nos pueden encontrar también en Instagram como PPG Región Andina y PPG México. Muchas gracias. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.